Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Aquí desde Aedo vamos a hablar de qué pasa si vos le sacás dos válvulas a un equipo que tiene cuatro. ¿En qué caso lo podés hacer? ¿En qué caso no lo podés hacer? ¿Qué es lo que sucede con el equipo en forma medianamente detallada? Y si es verdad que te va a perseguir a la noche el demonio de la impedancia o si se muere un pingüino cada vez que vos sacás dos válvulas y viene Greenpeace. Primero de todo, tenemos que empezar a entender algunas cuestiones y separar la teoría de la práctica. Separar, ¿no? Lo del ingeniero de escritorio de el tipo que está en el campo, o sea, que trabaja con equipos. Porque hay una cuestión es la teoría electrónica y otra cuestión es la realidad. Y vamos a charlar justamente de esas cuestiones. Vamos a ir a esta vista, miren. Estoy espectacular. Aquí tenemos un caso de un equipo con cuatro válvulas. Una, dos, tres y cuatro. Conectadas a un transformador que está aquí. Primero de todo deberíamos decir que el transformador no es otra cosa que un transformador de impedancias. Quiere decir, según la hoja de datos, entre la placa, que es este cosito de acá, ¿sí? De esta, y la placa de esta, o sea que acá tenemos un transformador en el medio, más o menos estas cuatro válvulas, de las cuales estas dos están trabajando en paralelo, con estas dos que están trabajando en paralelo, ¿sí? Es como si fuera una sola gran válvula cada una de ellas, esperan ver una impedancia de entrada del transformador determinada. En este caso podemos decir más o menos que son 1700 ohms. Y ahí es donde se nos complica, porque nosotros no tenemos un parlante de 1700 ohms. Entonces, alguien dijo, pongámosle algo que de un lado entre 1700 ohms y del otro lado pueda salir 8 o 4 o 16. ¿Sí? O sea, algo que transforme la impedancia que están esperando las válvulas en lo que más o menos mide un parlante. Ese es el objetivo de este transformador. Adaptar la impedancia de los parlantes a lo que las válvulas desearían ver. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo de aquí saco dos, por ejemplo, saco esta de acá, la saco, y saco esta de acá, estas dos válvulas van a esperar ver otra cosa que cuando eran cuatro, porque estas dos trabajaban en paralelo y estas dos trabajaban en paralelo. Un equipo de 50 espera ver más o menos 3400 ohms, el doble, ¿no? Y el problema es que si yo no modifico lo que ven estas válvulas, se pueden dañar. Aquí hay que explicar una cosa. La impedancia esta que ven las válvulas no tienen que ver nada más con el bobinado de este transformador acá, sino que tiene que ver con algo que se llama impedancia reflejada y acoplamiento magnético. Quiere decir que lo que yo varíe aquí va a variar de este lado. Si yo varío la conexión de los parlantes acá, esta impedancia va a variar. Por ende, va a afectar a las válvulas. No es que lo que pase de un lado del transformador no importa lo que pase del otro, porque hay un acoplamiento. Entonces, alguien dijo, bueno, si yo estoy sacando dos válvulas acá y este espera la mitad, el doble, perdón, si yo desadapto de este lado y tenía una caja de 16 a la salida de 16, ¿sí? Y la pongo a la de 8, entonces de esa forma adapto las impedancias. Este transformador muestra la misma ZI que están esperando estas dos si yo hago esa adaptación. O sea, de la caja de 16 la termino conectando en 8. ¿Real? Real. Está bien. Ahora, cuando a mí me preguntan en los vivos,
che, ¿qué hago? ¿Saco dos válvulas? Sí. ¿Cambio la impedancia? Yo le digo, mirá, podés cambiar la impedancia. Pero la cuestión es que si vos vas a volver a poner dos válvulas después porque te cansaste y te quedó conectado en la impedancia más baja porque te olvidaste de cambiarlo, ahí sí tenemos un problema. Porque justamente es menos impedancia de la que estás esperando ver y ahí sí se te puede dañar el equipo con el uso prolongado. Entonces, ¿qué pasa si vos no varías esta impedancia de acá? O sea, ¿cuáles son las consecuencias más allá de los pingüinos y de Greenpeace? ¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, vamos a ir un poquito río arriba y a ver qué es lo que varía principalmente cuando se sacan dos válvulas. Este es un equipo de 50, entonces obviamente que la corriente que pasa por aquí ante una impedancia de 3400 ohm, que es lo que está esperando más o menos, si esta impedancia no es la correcta, puede pasar más corriente que la que yo estaba esperando y quemar este bobinado. ¿Eso es cierto? Teóricamente es cierto. Digo teóricamente, ¿por qué? Porque hay algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de los detractores del tema de sacar válvulas y sus argumentos. Que no digo que estén mal, pero digo que analicémoslo. Esto en teoría es de un foro en el cual responde las dudas el diseñador del equipo Vintage Modern de 100 watts. Alguien le pregunta, che, ¿puedo sacar dos válvulas del Vintage Modern y usarlo en 50? Y el señor le dice, mirá, este equipo tiene alta tensión de placa. Si vos le sacás dos válvulas, la diferencia de consumo entre con las 4 y las 2 puede hacer que varíe 20 volt o 30 la corriente de la tensión de placa, por lo cual te puede llegar a hacer que las válvulas arqueen o se rompan. Ok, suena lógico, suena lógico. Ahora, inmediatamente abajo, el mismo señor contesta de cuáles son los fusibles que se usan en cada caso, le pregunta, en el Vintage Modern, y dice que en la versión de 240 de 220 a 240 se usa tal fusible y la versión de 100 a 125 se usa tal fusible. La versión de 100 volt multiplica por 5 para llegar a los 500. 520 y pico, ¿sí? Por 5. Si yo le pongo 125, eso termina, digamos, siendo un 25% más. O sea, se iría para arriba esto muchísimo. O sea, 20 volt en la entrada, si en un equipo de estos, es un montón de volt a la salida. En el caso de 220 volt, si yo voy de 220 a 240, estoy hablando de un 10% más o menos de diferencia. Si yo estoy en 500 volt, el 10% son 550 volt. O sea, dependiendo de la alimentación y las versiones que hay de este equipo, no hay una para cada voltaje, sino que hay una para 220, 240 y una de 100 a 125. Las variaciones de alimentación en la entrada son mucho más importantes que las variaciones que hay aquí. Quiere decir que si el equipo es tan sensible a variar un 4% su alimentación, como en este caso, ¿qué pasa si yo varío el 10 o si varío más del 10? Entonces, a lo que voy es, el argumento técnico este tiene lógica, pero entonces vos deberías usar tu equipo con estabilizador y el equipo con la tensión que va, porque si no, estás en un peor caso que el de sacar dos válvulas. O sea, el tema de los 20 volt que varían es lo que varía de un día a otro en tu casa, cuando en vez de tener 220 volt en la entrada, tenés 225. Entonces no es un argumento válido como para decir, no, sacarle dos válvulas porque te va a variar la tensión de trabajo del equipo. No me cierra. Esto que está aquí es la hoja de datos de una válvula L34 Muller
en la cual dice que dos válvulas trabajando push-pull en fixed bias necesitan 3,5K. O sea, lo que dice este muchacho es que entre la placa de una válvula, el primario del trafo y la placa de la segunda válvula, digamos, yo debería tener acá 3,4K, 3,5K de impedancia. ¿Ok? Bárbaro. Eso incluye justamente la adaptación de este lado, ¿no? O sea que si acá tengo el tap de 0, de 4, de 8 y de 16, yo debería adaptar el parlante a estas impedancias para que la impedancia reflejada me dé 3,5K. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la página de Hammond, fabricante de transformadores. Para L34 50 watts, que son los clásicos de Marshall, tenemos 3. 3,2, 3,4 y 7,371, que es el del JTM45, que lo pusieron en una tómbola de transformadores, dijeron a ver qué hay en la repisa, pum, lo ponemos, porque fíjense que es el doble y es el mismo wattaje. Si es el transformador es el doble. ¿Y qué explicación tiene esto? Y la explicación es esta, digamos, que los radio spare, los transformadores de radio spare, venían con 3 taps, 6,6, 8K y 9K. ¿Sí? Y ellos lo trataban de poner en el más bajo, aunque lo que esperara el equipo fuese la mitad, digamos, ¿no? Y en algunos de ellos dice justamente que lo típico es 6,6, pero a veces lo encontrás en 8K, ¿sí? Y acá te dice que, bueno, los primeros modelos 65-66 estaban puestos en 8K, por eso daban 30 y 35 watts en vez de dar los 50 que uno espera. Perdón, ahí está. O sea, la impedancia tiene una criticidad relativa, porque si no, obviamente, fíjense que esto no ocurriría. En realidad, en este caso, la impedancia es hacia arriba, la variación. Hacia abajo, quizás sí pueda ser un poco más crítica, porque la corriente que pasa, digamos, es más importante. Ahora, vamos a pasar. La cuestión es así. Se supone entonces que si ustedes sacan dos válvulas, hay dos cosas que deberían corregir. Primero, la impedancia de salida, la primera. La segunda, la realimentación. ¿Por qué? Y porque si en 100 el equipo realimenta así, en 50 realimenta menos. Entonces, yo debería corregir la resistencia de la realimentación, que está acá, R de feedback. Tendría que cambiarla el valor, pasarla a la mitad. Digamos, en 100, si yo en 100 tengo 100K, en 50 watts debería tener 47K o 56K, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Cosa que no sucede. Esto que está acá es un mark de Mesa Boogie. Y esta perilla de acá lo que hace es deshabilitar dos válvulas. Estas dos. Ustedes ven que esta perilla además adapta impedancia. O que además modifique la realimentación. No. Y como este equipo hay un montón más. Porque levantar el cátodo de dos válvulas es equivalente a sacarlas, porque dejan de consumir. El mismo problema que decía el muchacho de Marshall sucede aquí, ¿sí? La única diferencia es que tenés el consumo de los calentadores de estas dos, que no lo tenés en el otro esquema cuando lo sacás, pero eso no debería generarte una caída de tensión considerable en HT, o sea, en alta tensión. Como esto, un montón de fabricantes, incluidos nosotros, tienen el switch de levantarte dos cátodos sin modificar absolutamente nada. ¿Sí? Acá tenemos una de las mods que dice una mod para Fender Showman para pasarlo a la mitad, que hace exactamente lo mismo. Te levanta estos dos cátodos, o sea, te anula estas dos válvulas. ¿Sí? Y lo único que hace es eso. ¿Hay una adaptación de impedancia?
Ni siquiera, porque en estos Showmans ni siquiera se puede adaptar la impedancia. No tienen el coso rotativo, no tiene todas las... O sea, tiene un par de impedancias. O sea, no tiene todas las impedancias disponibles. La realimentación, que es algo muy importante, lo cual te dice, no, varía la realimentación. Esperen un segundito que voy a contestar dos mensajes de clientes. Espérenme 2 segunditos. Ahora sí, ahora seguimos. Mil disculpas por la interrupción. Ahora, esto que está acá es un plano de un 100 watts y un plano de un 50 watts. ¿Ok? Aquí tenemos 50 watts, 100 watts, acá tenemos 50 watts. Aquí tenemos que esto está tomado de acá, de 4 ohms, la realimentación, ¿ves? Está tomado de aquí, la realimentación, de ahí. Y en este también está tomado de 4 ohms, que está por allá arriba. ¿Sí? Bárbaro. Acá tengo una resistencia de realimentación de 100 y acá tengo una resistencia de realimentación de 100. ¿No debería ser la mitad? Debería. Y sin embargo, no lo es. Esto que está acá son dos plexis de 50. ¿Sí? Perdón, dos plexis. Este de que está acá es de 50. ¿Sí? Este que está acá es de 100. ¿Ven? Este tiene 47K y este tiene 27K. Quiere decir que el de 50 tiene una resistencia de realimentación mayor que el de 100. Y debería ser al revés. Este es un plano viejo, este es un plano nuevo. Quiere decir que los fabricantes juegan con la realimentación del equipo en el mismo modelo, en distintas fases del modelo. Y la realimentación sí es importantísima como para el sonido del equipo. Pero fíjense que va en contra de la lógica. En 50 watts, ambos tomados del tap de 16, yo debería realimentar, ¿sí? En 50, la resistencia esta debería ser la mitad que esta. O sea, esta debería ser de 100 y esta de 47, no de 27. O sea que el tema de la realimentación es, como ustedes pueden ver, totalmente relativo. Y aquí ven un plano de Marshall de 100 watts en el cual dice, bueno, depende cómo nos agarre, tenemos la realimentación de 100 o de 47. Puedes encontrarte los dos valores. O sea, el argumento de la realimentación es válido, pero hasta ahí, porque fíjense que acá tenés en el mismo modelo dos valores y puedes encontrarte los dos. ¿Qué equipos no pueden cambiarse las válvulas, sacar dos válvulas? Esto es así. Este es una C30 y tiene 4 válvulas. ¿Sí? Para que la válvula de salida funcione, esto que está acá, ¿sí? Tiene que ser más positivo que esto que está acá. Porque esto emite electrones y esto se los ataja. Entonces, para atajar electrones, porque acá hay un potencial mucho más grande acá arriba, esto tiene que ser negativo. O por lo menos, no negativo, sino negativo con respecto a este. Con respecto al cátodo. Uy, se me fue. ¿Sí? Eso se logra de dos formas. Poniendo el cátodo a tierra, inyectando tensión negativa acá, cosa que hacen algunos equipos. Por ejemplo, los Marshall, los Fender, el Blue Junior con el 84. O esto, dejarlo a nivel de tierra y levantar de tierra esto con una resistencia. Ese último caso se llama vías por cátodo. Y esta resistencia, que levanta el potencial del cátodo, limita la corriente, ¿sí? de este hemiciclo, digamos, cuando conduce así, está limitando la corriente de cada hemiciclo. ¿Qué quiere decir este tema? Este tema quiere decir que si yo saco dos válvulas,
yo no podría no cambiar esta resistencia. ¿A qué valor? Y tengo que, fíjense, este es el AC30, fíjense el AC15. El AC15 tiene 130 ohms, el doble. ¿Sí? Y acá, como había 4, teníamos la mitad, porque básicamente esta corriente es constante, pero para cuando hay 4, o sea, 2 trabajando en paralelo y 2 trabajando en paralelo, yo lo que tengo que hacer es duplicar esa resistencia para que las condiciones se mantengan. Si yo no hago esto, no, las válvulas pasan la mitad, el doble de la corriente, digamos, por acá, y lo que termina generando es que la válvula se rompa. Entonces, en el AC30 yo no podría sacar 2 válvulas sin cambiar esta resistencia, que es lo que hace nuestro switch del chupacabra. Cambia eso y otra cosa más. Pero digo, la resistencia esa la tenés que cambiar, la tenés que duplicar, ¿sí? Para ponerlo en 15 watts. O sea, si tenés una C30, si tenés o cualquier equipo que tenga L84 y sea vías por cátodo, no podés sacar 2 válvulas. ¿Qué válvula saco? Esto es así. Esta es la mitad del equipo. Normalmente hay equipos que las ponen de otra forma, pero 90% de los casos, Plexi o Marshalls, como se llama Marshalls o Fender, estas dos trabajan juntas y estas dos trabajan juntas. ¿Sí? En el caso de que sean de más wattaje todavía, hay 3 que trabajan juntas y 3 que trabajan juntas. ¿Sí? Como en el caso del Ampe SBT, tiene 3 y 3. Entonces, yo tengo que sacar una de cada bando, porque si saco 2 del mismo lado, tengo un problema. En una configuración push-pull, a ver, vamos a dejar acá. En una configuración push-pull, estas dos amplifican la parte de arriba de la señal y estas dos la parte de abajo de la señal, o al revés, ¿no? Entonces, si yo quiero disminuir esta señal, no puedo sacar 2 de un solo lado, porque si no, me anula directamente uno de los semiciclos. Entonces tengo que sacar una de este lado y otra de este lado. Llámese así o así, como este ejemplo. A mí me gusta sacar así las válvulas porque tienen menos interacción térmica, o sea, no calientan una al lado de la otra, entonces están más separadas. Una cuestión, digamos, de que me gusta hacer esto porque además al tener los trafos cercanos así, digamos, disipan y tienen como una cuestión de menos problemas térmicos si lo pones separado. Pero básicamente es lo mismo, van a andar de las dos formas. Entonces, volviendo a la pantalla esta, así sacamos algunas conclusiones. Volviendo a las conclusiones. Tengo un equipo de 50 watts. De 100 watts. ¿Le puedo sacar 2 válvulas? Sí. ¿Cuáles saco? Las que te mostré. ¿Necesito adaptar las impedancias? Si tenés ganas, sí. Pero has visto que hay equipos que tienen el switch atrás y no adaptan ni la impedancia ni la realimentación. ¿Qué pasa con el tema de la tensión? Los 20 volt que cambia cuando sacas 2 válvulas no son significativos frente a las variaciones de tensión que podrías tener en la alimentación de ese equipo aquí y en cualquier lugar del mundo. Ese argumento no va. El argumento del feedback, de que cambie el feedback del equipo, sí, pero la realidad es que como verás, en el mismo modelo de diferentes años tenés diferentes feedback. Y el feedback es una cosa muy interesante para modificar, a mí me encanta hacerlo. El Marshall que tengo yo ahí, clásico, tiene el feedback modificable. Entonces, en resumen, tengo una C30, ¿puedo sacar las válvulas? No. Obviamente, tenés un equipo de 2 válvulas, ¿no puedes sacar una? No, porque trabajan en push-pull. Salvo que sea un clase A paralelo, una rara avis, ¿sí? Pero en general, equipo de 2 válvulas, no podés sacar una de las válvulas. 100 watts o que tengan que 3 de cada lado, ¿puedo sacar una? Sí, no hay problema, puedes sacar una de cada lado. ¿Tengo que modificar el bias? Es una buena medida.
ya que está para chequearlo, pero como vos viste en el caso de la serie Mark de Mesa, boom, saca 2 válvulas y listo, eso fue todo. Ni corrección de feedback, ni corrección de impedancia, ni corrección de vías. ¿Sí? O sea que, y nadie se ha muerto en este tiempo. También en los equipos nuestros, los equipos de nuestro XX y nuestro Hot Plexi tienen ese switch y se han muerto de cualquier cosa menos de eso. Y esos equipos en particular no ha venido en todo lo que están en la calle ninguno con el trafo quemado. Ninguno. Ninguno de ellos con el trafo de salida quemado. Así que olvídense, ese no es el caso. Así que bueno, esto creo que responde la mayoría de las dudas sobre este tema. Contame aquí abajo qué te pareció el video, dale like, deja los comentarios. Cada comentario así ayuda a que esto, digamos, se expanda. Y como ustedes ven, no está monetizado, no es una cuestión económica lo que apunta a esto, sino es una cuestión de llegar cada vez a más músicos para que sepamos más de lo que a nosotros nos gusta, que es esto de la música. Y lo del pingüino tampoco es cierto, no se te muere un pingüino, así que sacalas con tranquilidad. Nos vemos en el próximo vivo.